Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Hay muchos temas en el área internacional. Adelante, Poncerrate. Me gustaría comentar, don Alfonso, con relación al segmento anterior, que si Donald Trump en su propio país ha invadido con las fuerzas de defensa, las fuerzas federales, a, a estados que son demócratas, que están en contra de sus propias políticas y ha metido a las fuerzas federales en el propio territorio norteamericano como si estuviese invadiendo a un país extranjero, lo que le esperan a países como Irán, como México, a quienes ha amenazado, como la propia Colombia, que Gustavo Petro tiene un encuentro con él, como los países como Canadá, como Groenlandia. ¿Qué le espera a esos países con la soberbia con que está gobernando el presidente Donald Trump? Más soberbio ahora que se han desclasificado una millonada de archivos del caso Einstein que lo señalan directamente y que la justicia norteamericana está haciendo todo lo posible por desviar la atención, y él necesita invadir algún país para desviar la atención de esta problemática interna que está teniendo allá en Estados Unidos. Sigue el mundo al tris de cualquier desastre, don Alfonso. Bueno, si Estados Unidos estudiara su propia democracia, dándose cuenta de la crisis que tienen y de las distorsiones que hay y de cómo un presidente incluso es capaz de intervenir en el Congreso o de agredirlo, o es capaz desde el mismo poder agredir de alguna manera a sus propios ciudadanos y violentando los derechos, y ese desafío del presidente con gobernadores de estado importantes como el de California, si se diera cuenta de todo eso y de los pecados de alguna manera capitales de quien ejerce el poder, entendiera que debe invadir a Estados Unidos y debe entonces dar un golpe en Estados Unidos para que sean coherentes con su prédica frente al mundo, ¿verdad? Pero ellos ni se van a dar un golpe de Estado, ni se van a tumbar la democracia, ni van a invadir a Estados Unidos, pero debieran hacerlo. Ellos debieran invadir a Estados Unidos y dar golpe de Estado en Estados Unidos. Y ojalá que arranquen con darle un golpe de Estado a Donald Trump. Ojalá. Pero bueno, eso es cosa de Estados Unidos, ¿verdad? Don Poncerrate, mira, a propósito del tema que veíamos con la decapitación, yo tengo un libro para usted, La Frontera, que quiero entregárselo porque es un tema cultural, es un libro, una novela, pero trabaja la parte cultural de la frontera. Don Diego de Alcalá, Nebó Sosa, un dajabonero muy distinguido que murió hace apenas 2 años o 3 años. Si quiero entregarle ese libro, y lo hago públicamente porque usted no ha querido venir a buscarlo. Pero bien, eso aparte. Ese libro está ahí para usted. Lo otro, Poncerrate, a propósito del tema este de Estados Unidos, Donald Trump dice: Cuba es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tienen a Venezuela para apoyarla. Pero ¿por qué Cuba, tomando la palabra a Donald Trump, es una nación en quiebra? ¿Qué han hecho ustedes para quebrar a Cuba durante 64 años? Ustedes han respetado a Cuba en estos 64 años. Pero bueno, son de las cosas. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice: la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años. Le dejo ahí el tema, Poncerrate. Es una provocación muy dulce mía. Y hablando de soberanía, cómo cambian las cosas. Una mujer en México se ha echado sobre los hombros la defensa de la soberanía de América Latina toda, cuando nosotros en República Dominicana, con una historia de relacionamiento con Venezuela, con Cuba, con los países de América Latina, desde el inicio de nuestra nacionalidad, hemos estado arrodillados, lamiéndole las botas al imperio y sirviendo nuestro país de base para agredir a otros pueblos.
mientras la presidenta de México defiende la soberanía y la autodeterminación de nuestras naciones. ¿Cuánta diferencia, don Alfonso, en las decisiones políticas de nuestro gobierno con relación a las decisiones de una estadista del calibre de Claudia Sheinbaum Pardo? Una diferencia abismal. Así es la cosa. Hoy el periódico El Diario Libre trae un trabajo. El Diario Libre está dirigido por un hombre conservador, extremadamente conservador, anti Chávez, anti Fidel, anti Daniel Ortega, que es Aníbal De de Castro. Aníbal Hay de un par de Castro. artículos que no tiene nada que ver con favorecer a Cuba. Sin embargo, el párrafo introductorio yo lo comparto. Sin embargo, el titular se aleja mucho de ese primer párrafo. El primer párrafo dice, es un trabajo de Elina María Cruz, que no tiene nada que ver con ser amiga de Cuba ni de la Revolución Cubana. Podrá ser amiga, digamos, de la nación cubana, pero no de la Revolución Cubana. Dice, la crisis cubana ya no se explica únicamente por los apagones, la escasez de alimentos o el deterioro del salario. Hoy se expresa también en el lenguaje de la diplomacia y la confrontación global. La isla atraviesa uno de los momentos más frágiles de su historia reciente, atrapada entre la presión económica de Estados Unidos, el respaldo político de aliados estratégicos y una realidad social marcada por el agotamiento. Eso es verdad, eso es verdad. La realidad hoy de Cuba es muy compleja, muy difícil. Hay un agotamiento del modelo, porque es una presión de hace 64 años. Sin embargo, el título dice, Cuba sin divisa, sin combustible y poco turista, vive a la deriva. Es un titular con ese prejuicio, con una leche cortada. Pero bueno, así van las cosas. Pero Cuba resiste con mucha dignidad y ante el enfrentamiento o la manera de Estados Unidos agredir a Cuba con ese bloqueo, con esa manera de torcer aquel proceso, uno tiene que, desde mi punto de vista, colocarse al lado de Cuba. Por eso yo con Cuba siempre. Mientras Estados Unidos ataque a Cuba, yo estaré al lado de Cuba. Así es, don Alfonso. Yo siempre me pregunto, un año de bloqueo a República Dominicana de parte del gobierno de Estados Unidos que nos impida a nosotros comerciar con todos los demás países del mundo, ¿cómo actuaríamos los dominicanos? ¿Nos derrumbaríamos de inmediato? Cuba, Bueno, durante más de 60 años, no se ha doblado, no se ha derrumbado, sigue ahí impertérrita, soportando el bloqueo, soportando el asedio político, económico, cultural y de toda índole, y sigue ahí de pie. Y aún así hablamos de que el socialismo no sirve, que el socialismo es miseria, es represión, es terrorismo, y se sigue creyendo en esas falacias, don Alfonso. simplemente Estados Unidos que respete a los demás países a escoger el camino que quiera. Si el socialismo es miseria, ¿por qué le cogen prestado a China? ¿Por qué no lo dejan en paz? Concentrate, se nos fue el tiempo. Natanael, si puede despedir el programa con el video cortito de apenas un minuto, póngalo y nos despedimos. Chao. Bueno, la pregunta que te quería hacer era, ¿qué cosas te gustaría decirle al mundo que los medios de noticias no están diciendo? Bueno, decirle al mundo que a pesar de las dificultades que tenemos en nuestro país, yo tengo la tranquilidad y duermo tranquila que tenemos la libertad de andar, caminar, llevar a mi niña a la escuela con seguridad, que no le va a pasar nada. A pesar de todas las dificultades que hay, yo me siento feliz de vivir en este país. Mi país es política, mi país es cultura, mi país es ciencia, mi país es educación. Y yo he vivido muy feliz en Cuba, no me estoy muriendo de hambre como los medios reflejan. No tengo que pagar nada, no he tenido que pagar ni la medicina, no he tenido que pagar la educación.
y me he formado como profesional en mi país. Mi madre se formó como profesional en este país, oportunidad que no tuvo mi abuela, que fue una señora que trabajó toda su vida antes del triunfo de la revolución. Que los invitamos a que vengan para que vivan la realidad cubana y no escuchen lo que otros medios quieran decir acerca de Cuba, que quieran tergiversar la realidad cubana, porque aquí los cubanos estamos viviendo. Aquí no hay guerras, aquí no hay distorsión, aquí no, es decir, no hay cosas que están diciendo los medios por ahí. Nosotros estamos luchando por tener un mundo mejor posible y tenemos el apoyo de muchos amigos de la solidaridad con Cuba, de muchos países, incluso de los propios Estados Unidos.